anfitrión. Ya, perfecto. Súper. Muchas gracias. Ahí está listo. Doctor Vergara. Gracias, doctor Gaete. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy día me pidieron que les hable sobre hemorragia digestiva alta y sobre hemorragia digestiva baja. Vamos a hacer igual una cápite final sobre hemorragia digestiva intestino delgado para también tenerlo en nuestro plan cuando nos enfrentemos a los pacientes. Bueno, la idea de esta presentación es presentarles conceptos que son vigentes actuales en guías recomendadas americanas y guías europeas, con alguna evidencia también en estudios hechos poblacionales en Chile, y que de todas formas cualquier duda que existe en la instancia de poder preguntarla para lo que es la aplicación práctica de las cosas que vamos a discutir ahora. Primero vamos a comenzar con hemorragia digestiva alta, y antes aclararles que conceptualmente lo que al enfrentarse a una hemorragia digestiva, la mayoría de las veces esta va a ser alta en alrededor de un 85% de los casos, y en esto nos vamos a referir a tres órganos principalmente involucrados, lo que es esófago, estómago y duodeno. Lo siguiente es la hemorragia digestiva baja, que alrededor de un 10%, habitualmente acá nos referimos a hemorragias de colon y recto, y la hemorragia de intestino delgado, que ocupa el 5%, el concepto de hemorragia digestiva media, o de intestino delgado. Lo que es hemorragia digestiva alta, ¿por qué es importante? Es porque sabemos nosotros que es una patología con potencial riesgo vital. Las hospitalizaciones al año reportadas en todos los lugares del mundo es altísima, las incidencias van en series europeas y también en series chilenas con tasas de hasta 150 casos por 100.000 habitantes, es decir, en la población magallánica nos vamos a enfrentar a que por lo menos al año unos 200, quizás 250 casos podríamos enfrentarnos, y habitualmente va a ser en el servicio de urgencia del hospital. Y la mortalidad de esta enfermedad, si bien ha ido bajando con los avances en el manejo no solo endoscópico, sino que de entender la compensación que deben recibir estos pacientes, la letalidad 14%, pero es muy importante al tiro tener en mente que esto está más bien dado por las comorbilidades de los pacientes, más bien que por el sangrado. Es decir, es muy importante cuando uno se enfrenta a un paciente es quién sangró, cuál es el perfil del paciente que está sangrando frente a nosotros. Y bueno, vamos a discutir algunas series acá chilenas respecto a la etiología, que depende de la población, por supuesto, y de la edad. Respecto a la definición, ustedes la conocen bien, es un sangrado producido por una lesión que está ubicada sobre el ángulo de Treitz, y acá la primera clasificación que es importante que tengamos presente es si la hemorragia es varicial o no es varicial, principalmente porque el enfoque terapéutico es distinto y porque la letalidad y el riesgo que tienen los pacientes que sangran por varices es más alto. Algunas series acá que tenemos respecto a las causas principales. Un estudio americano donde lo principal sigue siendo la enfermedad ulcerosa hasta en 2/3 de los casos, le siguen enfermedades erosivas, le siguen varices esofagogástricas, esofagitis, síndrome de Valley-Weiss, enfermedades malignas. Y a la derecha un gráfico de un estudio reportado acá en la Revista Médica de Chile el año 2020, donde tenemos que las principales causas siguen siendo no variciales, alrededor de, podríamos decir, 2/3, o sea, casi un 70% de los casos, no varicial, y un tercio varicial. Y de lo no varicial, tener en mente que lo principal es enfermedad ulcerosa, después todo lo que es enfermedades erosivas, lo que es esofagitis erosiva, gastropatía o duodenopatía erosiva, le siguen neoplasias gastrointestinales, le sigue angiodisplasia, y así sucesivamente, teniendo en consideración que ya, por ejemplo, la lesión de la foie, que la vamos a discutir puntualmente, es muchísimo, es muy poco frecuente. Lesiones vasculares como el GABE, los cirróticos también. O sea, causas son muchas, pero lo principal es que la enfermedad péptica sigue siendo lo primero. Por eso, de hecho, todas las evidencias que vamos a revisar en hemorragia no varicial está dada en estudios poblacionales con enfermedad péptica. La historia natural de esta enfermedad, podemos decir que afortunadamente el 80% va a tener detención espontánea, es decir, va a ir a la recuperación, y un 20% va a tener complicaciones, va a tener o un sangrado persistente, va a presentarle sangrado precoz, eso lo va a llevar a mayor riesgo de transfusiones, a descompensación de patologías concomitantes y eventualmente una cirugía de urgencia donde la mortalidad alcanza hasta el 30% de los casos.
Por lo tanto, parece muy importante que cómo enfrentar a estos pacientes y saber cuáles van a tomar alguno de estos caminos. Lo primero es confirmar que el sangrado sea digestivo, y en esto, desde el punto de vista clínico, la hematemesis sigue siendo un elemento categórico de un sangrado alto. No así la melena, que no siempre es sinónimo de hemorragia digestiva alta. Por otro lado, la hematoquesia más un compromiso hemodinámico podría hablarnos de un paciente que está con una hemorragia digestiva de importante cuantía, y cuando un paciente se nos presenta con hematoquesia y con hematemesis al mismo tiempo, podemos considerar o estar presente que esto puede ser un sangrado masivo. Siempre es importante descartar otro origen, lo clásico, las epistaxis importantes, y evaluar elementos de severidad, en el fondo hacer una estratificación de riesgo, que es lo que vamos a revisar a continuación. Del punto de vista de la anamnesis, ustedes saben que es muy importante preguntar cuáles son los síntomas previos, la duración, si hay dolor o no, episodios previos, fármacos, mucha parte de interrogante para saber a qué nos estamos enfrentando. Y lo siguiente es, en el examen físico, poder evaluar elementos de gravedad, principalmente lipotimia, síncope, palpitaciones, compromiso de conciencia, oliguria. Al examen físico, buscar dirigidamente todos estos signos de que nos hablen de un paciente que tiene compromiso hemodinámico, y ciertamente desde ya buscar signos sugerentes de daño hepático crónico. Y del punto de vista del laboratorio, sabemos que el laboratorio básico a considerar es un perfil hematológico, pruebas de coagulación, función renal, nitrógeno ureico, un perfil hepático para tratar de ayudarnos si tenemos duda en pensar si es varicial o no, y siempre un grupo de RH inicial, más un lactato, evaluar elementos de perfusión, no solo clínica. El orden que vamos a seguir la presentación de aquí en adelante, vamos a dividirlo en tres partes, lo que es preendoscópico, endoscópico y posendoscópico. Por cierto, que vamos a hacer un énfasis muchísimo mayor en lo preendoscópico, que es lo que nos trae hoy día esta presentación. Este es el mapa donde vamos a trabajar. Lo primero es concepto, evaluación inicial y reanimación. Lo siguiente es si hay que transfundir hemoderivados o no, estratificar el riesgo de este paciente para ver cuál va a ser la conducta. ¿Qué pasa con los antiplaquetarios o anticoagulantes? Si estos pacientes los están ocupando o no, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué pasa con el uso de inhibidores de bomba de protones? Sabemos el fármaco más utilizado mundialmente para esta patología. Si los pacientes necesitan o no proquinéticos, si se benefician o no de intubación orotraqueal, y si la sonda nasogástrica es útil o no, si los análogos somatostatina o el ácido tranexámico son útiles o en qué escenario podrían considerarse. Lo primero respecto a la reanimación es que se ha extrapolado de estudios de shock hipovolémico, no solamente por hemorragia digestiva, que está claro que los cristaloides se prefieren por sobre los coloides para reanimar, pero en hemorragia digestiva alta, per se, no se ha podido diferenciar qué tipo de cristaloides tiene mayor beneficio. Hay algunos estudios que sugieren que el Ringer lactato pudiese ser más beneficioso que el suero fisiológico, pero en la práctica estudios prospectivos, randomizados, no se han hecho a la fecha, y podemos decir que mientras tanto lo importante del concepto es que se usan cristaloides. Siguiente concepto, transfusión de unidades de glóbulos rojos. Aquí vamos a ver más adelante en detalle, lo principal es o es un camino que tomamos restrictivo o un camino liberal, es decir, transfundir abiertamente a los pacientes o no, o desde qué nivel. En general ya está estudiado que las estrategias restrictivas tienen mejor pronóstico en cuanto a mortalidad para estos pacientes, y la única diferencia que tenemos que hacer es si los pacientes tienen comorbilidad cardiovascular. Si tienen comorbilidad cardiovascular, las metas son un poco más altas. Sabemos que estos pacientes pueden generar fenómenos isquémicos por hipoperfusión, por lo tanto, la transfusión aquí debería ser si la hemoglobina es bajo 8, y las metas deberían ser hasta 9 o 10, en general hablan las guías, meta hemoglobina 10 en los pacientes con comorbilidad cardiológica, y los pacientes sin comorbilidad cardiológica desde hemoglobina bajo 7 deberíamos transfundir, y las metas se han manejado distintos valores. A mí personalmente la meta que me queda es entre 7 y 9, bien amplia, pero 7 y 8 también podría ser una meta objetivo. Respecto al siguiente punto, que es la estratificación de riesgo, varios scores se han intentado validar en hemorragia digestiva y de hecho están validados, pero lo importante de los scores es que nos puedan ser útiles en un escenario complejo como es el enfrentamiento de un paciente en la urgencia. Por lo tanto, entre más complejo o las variables sean más difíciles de determinar o requieran mayor estudio, los scores van a ser menos prácticos. En este caso, el score de Rocal, que está a la derecha, que tiene una sección que es preendoscópica y una sección ya con endoscopía, si bien está validado, no es lo que yo creo que deberíamos estar presente cuál va a ser la mejor herramienta de ayuda para nosotros. Y ahí más bien el de la izquierda, que es el score de Blatchford,
y hay un score de Blatchford abreviado que utiliza variables clínicas y variables de laboratorio bastante simples de determinar en estos pacientes, es lo que nos puede ayudar. De hecho, el score de Blatchford para sangrado de tubo digestivo alto nos ha permitido, más que para caracterizar los pacientes de alto riesgo, sino que ha estado mejor validado para determinar qué pacientes son de bajo riesgo y pacientes que puedan ser incluso manejados en forma ambulatoria y con estudio endoscópico ambulatoria. En esto está demostrado que desde hasta un 95-99% de los casos en pacientes que tengan un Glasgow score menor o igual a 1, estos pacientes podrían manejarse en forma ambulatoria. Siempre está la duda si estos scores uno los va a ocupar o no. Yo creo que en este caso el score de Blatchford es útil tenerlo a la mano para tener una guía de qué pacientes realmente tienen un riesgo de mortalidad o de complicaciones asociadas a una hemorragia digestiva tan bajo, que son pacientes que uno ya puede considerar enviarlos a domicilio y, por cierto, ante cualquier duda o se puede consultar o al equipo de gastroenterología o hospitalizar al paciente, pero que nos sirva como guía de tener tranquilidad que si nosotros estamos pensando que un paciente está realmente estable y nos apoyamos en el score de Glasgow-Blatchford, podríamos tener todavía mayor peso. Bueno, hablábamos de la reanimación. La otra pregunta que queríamos saber es cuánto fluido deberíamos reponerle a estos pacientes, ¿cierto? Sería lo ideal saberlo. La verdad es que no hay estudios hasta el momento que nos hablen de exacta reanimación, y lo que se mantiene en la guía hasta el momento es que la estimación de las pérdidas es muy importante y deberíamos reponer alrededor del 50% de la pérdida estimada en los primeros 30 minutos, 2 vías periféricas gruesas, evitar la hipotermia y solamente evaluar si un paciente necesita intubación orotraqueal cuando tenga hematemesis y compromiso de conciencia, ambas juntas, o cuando un paciente con comorbilidad muy importante lo justifique. Para estimar la magnitud de sangrado, si bien la historia, los pacientes a veces nos pueden revelar cuánto es la pérdida más o menos calculada, pero muchas veces esto no lo tenemos en la historia, sobre todo en pacientes graves, y aquí lo importante es que las variables clínicas simples como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la estado de oliguria o no, y el estado mental nos podrían orientar a si los sangrados son de una cuantía importante. En general, lo que uno debería estimar es si un sangrado es hasta aproximadamente 1,5 litros, uno podría reponer esta depresión de volumen con cristaloides. Sin embargo, si tenemos pacientes que tengamos pérdidas estimadas de sobre 1,5 litros o sobre incluso 2 litros, independiente del valor de hemoglobina de ingreso, tenemos que considerar que ya las transfusiones de hemoderivados, en este caso glóbulos rojos, pueden ir de primera línea sin tener considerado la meta de la hemoglobina, porque sabemos que por la hemoconcentración, esto lo vamos a ver en el siguiente paso. Aquí les muestro las curvas de los estudios que fueron pivotales para poder demostrar que la estrategia restrictiva tuvo una mejor sobrevivencia global y sobre todo en pacientes cirróticos. En este perfil de pacientes sí que es importante, sobre todo los clase A y clase B, que la estrategia restrictiva, es decir, con metas de hemoglobina pauteadas como lo conversamos, son las que mejor pronóstico y mejor riesgo de mejor sobrevida le va a ofrecer a estos pacientes. Lo siguiente es la pregunta de ¿qué pasa con los antiplaquetarios y anticoagulantes? Nuestro perfil de pacientes cada vez con mayor edad, con mayor comorbilidad, y estos pacientes están sangrando. Lo importante a considerar es, como decíamos al ingreso, es que los pacientes tienen un mayor riesgo de mortalidad, no solamente por el sangrado, sino más bien por su comorbilidad. Por lo tanto, pacientes que tengan comorbilidad importante, llámese haber tenido eventos tromboembólicos cerebrales, eventos cardíacos o pacientes con hábito tabáquico importante, está cada vez más demostrado que no es necesario suspender la aspirina. Estamos hablando en un escenario previo, ni siquiera el post que vamos a hacer después, que vamos a ver más adelante. O sea, cada vez está más en boga entender que estos pacientes se van a morir o van a complicarse por complicaciones que tienen que ver con su patología de base, así que muy importante. Lógicamente el resto, lo que es clopidogrel, lo que es otros fármacos, digamos, de uso profilaxis secundaria en pacientes cardiópatas, es distinto el escenario y en eso no vamos a ahondar en esta presentación. Respecto a fármacos que sí vamos a usar y que son pivotales para nuestro trabajo, las inhibidores de bomba de protones, siempre administrarlos previo a la endoscopía. Hay una duda respecto a si yo creo que es varicial o no la hemorragia, y sí, algunas guías recomiendan que si yo tengo muchísima certeza de que la hemorragia es varicial, que voy a indicar terlipresina, que con la misma terlipresina, que también produciría un efecto de disminuir el pH gástrico, podríamos estar ayudando en sí a disminuir algún factor que esté
siendo involucrados en la hemorragia, pero eso todavía está en estudio, por lo tanto lo que nos tiene que quedar a nosotros es que los inhibidores de homeoprotones van a ir sí o sí antes de la endoscopía, porque además en hemorragia no varicial, bueno, lo principal, se reduce la necesidad de terapia endoscópica. El omeprazol puede usarse en bolo inicialmente, luego una bomba de infusión continua de 8 miligramos hora, pero en la práctica, para manejo funcional de estos pacientes, la verdad es que se puede iniciar un bolo de 80 miligramos y luego dejar 40-80 miligramos cada 12 horas. Y cualquier IVP es equivalente, en general que nosotros manejamos hospitalariamente es el omeprazol. Respecto a los prokinéticos, la eritromicina está cada vez más demostrada que previo a la endoscopía reduce la necesidad de repetir los estudios endoscópicos, sobre todo en caso de matemesis reciente. La dosis que se ocupa es estándar, 250 miligramos en vía endovenosa. Respecto a vasopresores, al considerar o tener la sospecha de una hemorragia varicial, es fundamental utilizarlo. Se tiene que usar previo a la endoscopía y la dosis inicial va a ir desde 1 miligramo hasta 2 miligramos cada 4 o 6 horas. Si estamos considerando un sangrado varicial activo, no hay que tener miedo con la dosis indicada son 2 miligramos cada 4 a 6 horas. Lo que hay que hacer es monitorizar a los pacientes, hay que vigilar las complicaciones que son la hipertensión, la presencia de arritmias y la hiponatremia. Eso se va a ir viendo en la monitorización y en la evaluación sistemática del paciente. Así que hay que partir y la duración estimada que vamos a usar, dependiendo cuándo sea la endoscopía, va a ir hasta los 5 días, que es lo que se recomienda. Respecto a antibióticos, es categórica la evidencia respecto a mortalidad. ¿Por qué? Porque los pacientes cirróticos, en general, tienen, a raíz de la hemorragia digestiva, presentan primero traslocación bacteriana espontánea, tengan o no tengan ascitis. Segundo, tienen riesgo de desarrollar una falla aguda sobrecrónica, y esto se gatilla, y cuando este escenario se gatilla, las infecciones son parte de la comorbilidad que les va a suceder. Por lo tanto, en todo paciente cirrótico que ingresa por hemorragia digestiva hay que usar antibiótico profilaxis. Independiente de que yo crea que no es una variz lo que esté sangrando, en lo que sea, si está sangrando digestivamente hay que dejarle profilaxis. General en nuestro hospital y también estudiaban en todos los centros, la cefalosporina de tercera generación son la pauta. La dosis en discusión siempre entre 1 gramo o 2 gramos al día. A eso podríamos conversarlo con infectología, pero la verdad es que incluso 1 gramo por día ya sería suficiente. Estamos hablando de profilaxis. Importante, sonda nasogástrica, cada vez se está documentando mayor beneficios de no utilizarla. En el fondo no hay una justificación casi nunca de poder usarla, solamente cuando tenemos alguna sospecha para documentar sangrado. Otro tema importante, si creo que son varices o no los que están sangrando, tampoco eso me va a contraindicar su uso, pero la verdad es que en la práctica el beneficio no es muy alto, por lo tanto de uso rutinario no se recomienda. Y el ácido tranexámico, han salido muchos estudios que recomiendan que para este setting de hemorragia digestiva no hay evidencia que permita usarlo, por lo tanto en la práctica no lo utilizamos. Entonces, inhibidores de bomba de protones, siempre endovenoso en dosis altas, lo que es uso de sonda nasogástrica, lo que es ácido tranexámico y lo que es análogos somatostatinas, de regla no usarlos. Vimos que los análogos, si hay hemorragia varicial o se sospecha, usarlo. Intubación orotraqueal no de rutina, solo si hay hematemesis activa y si hay compromiso de conciencia importante, sobre todo asociado a hematemesis. Los prokinéticos muy validados, si estamos pensando que la endoscopía va a ser precoz, tenerlos en mente. En este caso, la eritromicina. Respecto al manejo endoscópico, vamos a hablar someramente de algunas cosas que nos importan a nosotros y que vienen a continuación, que es, y yo creo que el más importante para esto que nos convoca, es el timing de la endoscopía. ¿Cuándo es necesario utilizarla? Sabemos que la endoscopía puede ser diagnóstica, puede ser terapéutica, vamos a ver las otras herramientas que tenemos. Y bueno, por cierto, existe lo que es una hemorragia refractaria y hemorragia persistente que no vamos a tocar en esta oportunidad. Por lo tanto, endoscopía alta, primer concepto, el paciente tiene que estar reanimado y con hemodinamia estable. ¿Ya? Está estudiado muchísimo y en discusión en cada guía que sale cuándo es el mejor momento, y lo que está más validado en estos momentos es que la hemorragia varicial sí necesita una endoscopía precoz, pero esta precocidad no está dada de urgencia, siempre tiene que estar dada por el primer paso que hablamos, idealmente antes de las 12 horas. Cuando sospechamos hemorragia no varicial, lo más validado es entre las 12 y 24 horas del diagnóstico.
Incluso algunos estudios suponen hasta 48 horas, pero lo ideal es que dentro de las primeras 24 horas uno pudiese resolver endoscópicamente un paciente con hemorragia digestiva, y esto es importante por el escenario que muy probablemente se nos va a generar pronto de contar con un endoscopista llamado para poder atender en horarios no hábiles esta patología, y estos son los tiempos que vamos a discutir probablemente en las guías y que vamos a coordinar entre gastroenterología y el servicio de urgencia. Bueno, importante saber que hay ausencia de lesión identificable muchas veces, hasta un 20% de los pacientes tras una primera endoscopía, y que la endoscopía es de primera, segunda y tercera línea en hemorragia digestiva, que a diferencia de hemorragia digestiva baja, como vamos a considerar, porque en general puede ser terapéutica, está asociada a un buen manejo del punto de vista local, de poder identificar el lugar de sangrado y de poder tratarlo, y en los estudios se ha demostrado que todo esto mejora la necesidad de transfusiones, la necesidad de cirugía, la mortalidad de los pacientes, y nos permite además establecer un pronóstico de los pacientes con los otros scores que mencionamos, y para saber qué es lo que vamos a hacer a continuación con el paciente. Entonces, endoscopía temprana, es decir, menos de 24 horas, pero siempre posterior a una reanimación. Es importante igual que toquemos el tema de que siempre que se pudiese, una endoscopía en un paciente que ingresa por hemorragia digestiva con estimación de pérdidas de sangrado importante y con compromiso hemodinámico debería ser lo más precoz posible cuando el paciente esté reanimado. O sea, este escenario de las 24 horas es el concepto global, pero si ya tenemos un paciente que se estabiliza y tiene un sangrado importante, la endoscopía debería ser lo más pronto posible. El concepto urgente es menor a 12 horas. Se ha intentado en algunos estudios evaluar si antes de las primeras 6 horas del ingreso es beneficioso o no, y los pacientes finalmente tenían mayor mortalidad. Por lo tanto, endoscopía urgente solamente considerar en pacientes que tengamos sospecha de hemorragia varicial y siempre estabilizados. Aquí les dejo otro cuadro con algunas causas de hemorragias no variciales respecto a frecuencia y respecto a algunas características en particular que presentan algunos cuadros desde el punto de vista clínico, que es lo que conversábamos. Por ejemplo, un cuadro de emesis que persista y después de cierta emesis aparezca una hemorragia digestiva, pensar en un desgarro de Mallory Weiss. Vamos a ver nosotros más adelante lo que es la lesión de la foie en sangrados indoloros y masivos. O sea, hay algunos escenarios clínicos que pueden hacer muy sugerentes hacia dónde va la etiología, pero el manejo en general no va a cambiar de lo que hemos conversado. Respecto al manejo endoscópico, yo creo que ustedes conocen la clasificación de Forrest, que es la que usamos en general los endoscopistas para clasificar los hallazgos que encontremos y, según eso, ejecutar la terapia endoscópica. Esto está basado en estudios que demuestran que los pacientes que tienen un Forrest de alto riesgo, es decir, un Forrest 1A, 1B o 2A, tienen alta tasa de resangrado y de mortalidad, donde sin duda hay que hacer alguna terapia, que en general son terapias endoscópicas que son combinadas, son terapia local de inyectoterapia asociada a un mecanismo hemostático, ya sea mecánico o térmico, y siempre en 1A, 1B y en 2A, o sea, los sangrados activos, no hay duda que hay beneficio. El siguiente elemento es cuando hay un sangrado que es 2B, con un coágulo adherido. Este es el punto donde en general para los endoscopistas o tenemos dos conductas. Ese coágulo adherido va a en algún momento removerse espontáneamente y no sabemos qué es lo que hay debajo de eso. Por lo tanto, nosotros ahí hay que tomar la decisión de remover ese coágulo y enfrentarnos a lo que hay debajo y tratarlo o dejarlo. En general, lo que se trata de hacer, si el punto de vista endoscópico es una ubicación donde estoy cómodo, donde el paciente está tolerando bien el examen y hay un coágulo adherido, que yo pudiese removerlo y después de removerlo hacer terapia local ahí. O sea, hasta el Forrest 2B en general, el endoscopista piensa en ejecutar terapia. Aquí sabemos que lo que hay que hacer es, desde antes lo estamos usando, inhibidor de bomba de protones endovenosa. La realimentación de estos pacientes puede ser precoz con líquido después de la endoscopía. Luego viene el manejo poendoscópico de si es que hay Helicobacter pylori o no positivo. Pero en general lo que les quiero transmitir con esto es que desde el punto de vista endoscópico hay algunas lesiones que son de alto riesgo que se tratan, hay algunas lesiones de riesgo intermedio que en general intentamos tratar, y las lesiones de bajo riesgo, que son las Forrest 2C o las Forrest 3,
generalmente por su baja tasa de resangrado y de mortalidad, no se tratan endoscópicamente y nos permiten hacer un manejo médico o continuar lo que ya estábamos haciendo. Yo les hablaba para que conozcan de la terapia endoscópica. El concepto es que se trata de ocupar siempre dos métodos que en conjunto vayan a hacer resultados, no usar métodos aislados, es decir, si vamos a hacer inyectoterapia, lo que habitualmente con epinefrina hacemos, es reforzarlo con una terapia local, que puede ser electrocoagulación con sondas de calor, que no contamos acá y se cuenta muy poco en nuestro país, pero sí con hemostasia mecánica, que son clips hemostáticos, que es lo que más usamos, ligaduras en caso de varices, y también el argón plasma, que es un gas, también se utiliza dependiendo del escenario y dependiendo de la causa, en algunas etiologías está demostrado, y si alguna vez probablemente han escuchado hablar de polvos hemostáticos, que si bien hay alguna discusión actualmente en su beneficio, también como método de rescate en algunos escenarios de sangrado, sobre todo en lesiones que sangran en napa, donde localmente es poco lo que se le puede ofrecer a los pacientes, es una alternativa. Bueno, lo otro que hay que considerar fuera de la endoscopía es qué beneficio tiene lo que es la cirugía y lo que es la terapia endovascular por radiología intervencional. Y está bien estudiado que de primera línea en hemorragia digestiva alta, estas no son alternativas que puedan competir con la endoscopía casi en ningún escenario. La única escenario viene cuando no le va bien a la endoscopía, y en este caso una hemorragia no varicial masiva que no logra estabilización hemodinámica pese a reanimación sería la excepción, es decir, un paciente que no se logra estabilizar, que no tiene lo suficiente como para ir a una endoscopía donde necesito al paciente estabilizado. Ese podría ser un escenario, el escenario único donde la terapia endovascular podría beneficiarse, ya sea por radiólogo o quien esté entrenado, en este caso en algunos centros como en nuestro, cirugía vascular tiene algo que ofrecer. Ese sería el escenario entonces. Y después los escenarios ya vienen más secundarios cuando ya los pacientes están dentro del hospital, cuando hay fracaso endoscópico en control de la hemorragia o cuando hay resangrado después de 2 intentos de control endoscópico. En el fondo, si un paciente ingresa, le hacemos endoscopía, terapia, resangra, vamos a ir de nuevo a endoscopía. Lógicamente estabilizado. Si resangra después de un segundo intento endoscópico, se considera fracaso endoscópico y es ahí donde podríamos o valorar la terapia endovascular o la terapia quirúrgica dependiendo del perfil del paciente. Preguntas que vienen a continuación o planes son ¿qué es lo que vamos a hacer post endoscopía? En eso someramente les voy a nombrar que el uso de IVP dependiendo de la causa nos va a hablar de la duración, de cuánto tiempo vamos a usar. Si es que hay que hacer un second look, una revisión endoscópica que no es de rutina y es según los hallazgos del Forres y lo que le parezca al endoscopista en cómo piensa que quedó la hemostasia. El tratamiento de Helicobacter pylori, que sabemos que es uno de los factores más importantes en la enfermedad péptica y muchas veces puede salir negativo en la endoscopía por el sangrado o por el uso de inhibidores de bomba de protones previo, por lo tanto hay que retestearlo y hay que insistir en que puede estar presente en la enfermedad péptica y confirmar la erradicación. Y respecto al reinicio anticoagulación y terapia antiplaquetaria dual, en pacientes que tengan un perfil cardiológico donde están con estas terapias o que ocupan anticoagulantes, se reinician, en el fondo, y de hecho los estudios están viendo, actualmente la discusión no es si reiniciarlos o no, la pregunta es en qué momento se reinician. Y lo que sí está claro de la aspirina, que no sé si lo mencioné más adelante, es que la aspirina, cuando está indicada como profilaxis primaria en pacientes, después de una hemorragia digestiva debe suspenderse, no así el caso de profilaxis secundaria. Aquí entonces, endoscópicamente, lo que es a la izquierda del cuadro, infección por Helicobacter pylori, hay que documentar que esté tratada y a continuación de eso podemos descontinuar la terapia antisecretora, o sea, los IVP. Después, pacientes que ocupan antiinflamatorios no esteroidales, hay que descontinuarlos y si se necesitan usar por algún motivo en particular, hay que tratar de usar COX-2 y siempre asociados a inhibidor de bomba de protones permanente. Tercer camino, pacientes que tienen aspirina en dosis bajas, lo que les decía, prevención primaria se descontinúa, prevención secundaria se reinicia incluso desde el primer día, lo que está en discusión de cuándo, en la mayoría de los pacientes, y en estos pacientes sí van a ir con IVP de forma permanente, y en los pacientes donde hay otros síndromes involucrados, hay una causa idiopática, son enfermedades ulcerosas donde no se sabe la causa, en estos pacientes vamos a usar IVP en forma permanente. Pequeñas palabras de la lesión de la foie. Esta consiste en una arteria de calibre persistente, es una malformación arterial que es
un vaso aberrante, que es muchísimo de mayor diámetro que lo esperable. Fíjense que hasta alrededor del 6% de las hemorragias digestivas no variciales podrían deberse a esta causa, y lo importante es que hay que sospecharla o hay que tenerla rápidamente en nuestro mapa de posibilidades en algún perfil particular, que son hombres mayores de 50 años con múltiples comorbilidades, sobre todo enfermedad renal, pero lo principal es que las hemorragias son masivas, agudas e indoloras, es decir, pacientes que presentan sangrado muy masivo, espontáneamente, sin dolor, y que después en el tiempo, algunos de ellos van a tener el historial de haberse hospitalizados por este mismo cuadro y no haber encontrado ninguna lesión en la endoscopía, o sea, con endoscopías negativas. Y eso es lo que hace compleja esta patología, y por eso la nombro en particular, porque esta malformación que se produce puede exteriorizarse, erosionarse, producir sangrado y después volver a esconderse en la submucosa, y la endoscopía no la va a evidenciar. Por lo tanto, en este escenario es que es importante la endoscopía precoz, con el paciente estabilizado, y donde también tiene un rol lo que es la angiografía, cuando la endoscopía es negativa, o eventualmente en el futuro cuando tengamos endosonografía con Doppler, nos va a ayudar muchísimo, y para ver en qué escenarios o no usarla. Pero respecto al diagnóstico, muchas veces la lesión de la foie, los pacientes tienen 3, 4, 5 endoscopías negativas, hasta donde en algún momento precozmente se puede identificar. La terapia endoscópica es lo principal, por lo tanto es ahí lo importante, identificarla y poder tratarla. De hemorragia varicial, les puedo contar que lo principal que sucede en estos pacientes es que la hemorragia varicial otorga per se mayor letalidad. En las series chilenas, de hecho, todavía la hemorragia varicial tiene una letalidad que puede alcanzar hasta el 15-20% versus la hemorragia no varicial, que es siempre menor al 10%. Y esto está dado porque, primero, la hemorragia varicial se da, como hablábamos, en un paciente que es cirrótico, que tiene hipertensión portal y que tiene mayor riesgo de descompensación de su enfermedad de base, y porque además los sangrados variciales pueden no ceder espontáneamente y pueden tener riesgo de resangrado precoz, y el sangrado es importante. Por lo tanto, ahí es muy importante que cuando uno tenga en el mapa la sospecha de una hemorragia varicial, actuar con precocidad en cuanto a los medicamentos, como vimos, que vamos a usar, en cuanto a la llamada del endoscopista, o entender que si no tenemos endoscopista, saber que este paciente necesita una endoscopía precoz, y por lo tanto hay que averiguar en la red si es posible que este paciente pudiese ofrecérsele una endoscopía, como vimos, antes de las primeras 12 horas. La terapia de elección en las varices esofágicas es la ligadura con banda elástica, y las varices gástricas, que cada vez estamos viendo más frecuente, porque cada vez vemos más cirrótico en general, ¿no? En todo Chile, acá en Punta Arenas, muchísimo, sobre todo por lo que es esteatopatitis no alcohólica. Las varices gástricas, algunos subtipos se tratan con ligadura y otras se tratan con inyección de agentes esclerosantes. Semiológicamente, diferenciar una de otra es difícil, por lo tanto, si uno sospecha varicial, va a sospechar que es varicial o esofágico o gástrico, por lo tanto, es después de la endoscopía donde uno puede encontrar varices esofágica y también varices gástricas. Bueno, una pequeña mención a las terapias puentes. En caso de sangrado activo, que no se logra controlar endoscópicamente, hay que considerar el uso de una sonda de Sengstaken, el balón de Sengstaken, o las prótesis metálicas autoexpansibles, que lamentablemente por su alto costo todavía no tenemos disponibles, pero hay que considerar que ambas terapias son de rescate o puente, o sea, son terapias transitorias para detener el sangrado en el momento en que ocurre, digamos, en sangrados masivos, y que nos tienen que dar tiempo para, una vez que se pueda estabilizar el paciente, poder hacer endoscópicamente la caracterización del sitio de sangrado y el tratamiento. El balón de Sengstaken es un balón que tiene su riesgo en cuanto al poder utilizarlo. Si uno lo tiene a mano y es una alternativa, hay que entrenarse en utilizarlo, hay que conocer la indicación y cómo se ocupa. En general, ¿cuándo lo ocupamos poco, lo ocupamos en pacientes en que tenemos sospecha de varices esófago-gástricas, por eso el balón está compuesto de dos partes, de un balón esofágico y un balón gástrico. Tenemos la sospecha que el paciente está sangrando, tenemos sospecha que está sangrando activamente y no tenemos forma de reanimarlo, de estabilizarlo. Si ese es el escenario, un paciente que se está choqueando, tenemos que considerar su utilización como puente, entonces, para la endoscopía. Eso les quería contar de hemorragia digestiva alta.
a continuación la idea es revisar hemorragia digestiva baja. Entiendo que podemos tener un tiempo de pausa y no sé si las dudas las vamos a resolver ahora, yo creo que tiempo nos alcanza para que podamos conversar algo, si alguien tiene una duda que preguntar, o descansamos. Adelante. ¿Podemos revisar las preguntas de la audiencia? Hay algunas consultas en el chat, doctor. Si la puedes ver. Vamos a salir de acá. Vamos a intentar salir de... Estoy intentando salir acá, detener compartición, ya, y chat. Aquí está. Perfecto. Acá la pregunta que nos hace Macarena es respecto a centros donde no está disponible el omeprazol endovenoso. La verdad es que está estudiado que el beneficio del uso de omeprazol tanto endovenoso como oral es más o menos similar, o sea, el rendimiento de poder inhibir la secreción ácida y disminuir el pH gástrico de ambas presentaciones es igual de bueno. Por lo tanto, lo que uno considera y por qué usar el endovenoso es porque en el setting de pacientes que están con compromiso de conciencia, con compromiso hemodinámico, pacientes que están graves, el indicar drogas orales siempre es un tema que nos va a complicar. Básicamente, entonces, si tenemos un paciente que está estable, estamos hablando en el escenario, que no tenemos omeprazol endovenoso, tenemos un paciente que, si bien no lo pudimos dar de alta con el Glasgow Blatchford Score, por distintos motivos, consideramos que tiene que hospitalizarse y queremos empezar a tratar su hemorragia o darle medicamentos que está demostrado que van a mejorar su pronóstico de resangrado y mortalidad, no tenemos EB, podemos partir oral. Lo difícil es pacientes que tengan compromiso de conciencia, que no podamos darle medicamentos orales y que no tengamos omeprazol endovenoso. La verdad es que la ranitidina se ha dejado de estudiar en los últimos trabajos ya, porque su beneficio comparado al omeprazol, a inhibir la secreción ácida, son mecanismos distintos, no tiene el mismo beneficio. Y si bien uno podría decir que como terapia de rescate, en caso de no contar con omeprazol, es algo que pudiésemos utilizar, mi opinión es que no hay tanta evidencia, no intentaría no utilizarla salvo que no tuviese otra alternativa. Ahora, seamos francos, el omeprazol está cada vez más disponible en todos los centros de derivación, y la duda quizás que presenta Macarena es qué pasa en centros, llámese un SAPU, donde no contamos con omeprazol endovenoso probablemente, o centros de emergencia rural, donde no contamos con esto. Mientras tanto, en ese escenario, si estamos en algún lugar alejado donde el centro de derivación va a estar a 1 hora o 2 horas, no tengo otra alternativa, ranitidina B sería lo que humildemente podríamos ofrecer. Eso. No sé si hay más dudas. Aprovechemos de preguntar. Yo creo lo que quieran preguntar